Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos celebrando en la Iglesia Universal el día de Pentecostés. ¿Esto qué significa, mis queridos hermanos? Que el día de hoy estamos totalmente listos para recibir a ese Espíritu Santo, a ese Espíritu de amor, ese Espíritu que nos llenará de esa paz con la cual se dirigió Jesús a todos sus discípulos. Si se fijan, mis queridos hermanos, como dice aquí en el Evangelio, Jesús les mostró las manos y el costado. ¿Por qué hizo esto Jesús? Para que no tuvieran duda de que era Él. Para que en el momento en el cual Jesús se mostrara ante ellos, ellos tuvieran la confianza de que todo lo que Él les había dicho después de su resurrección se iba a hacer totalmente real. Si recuerdan ustedes, Santo Tomás dudó de la resurrección de Cristo. Y en el momento que Jesús se les presentó después de la resurrección, le dijo: mete tu dedo a mi costado, a mis manos, a cada una de mis llagas, para que te des cuenta que verdaderamente soy yo. Por eso Él, cuando se les presentó, les mostró las manos y el costado, para que no tuvieran duda de que era el Maestro Jesús, que era en cuerpo, no solamente un espíritu. Que se dieran cuenta que el Maestro Jesús, que había padecido por todos y cada uno de nosotros, pues realmente estaba cumpliendo todo y cuanto Él les había dicho. Por eso les decía: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Él estaba enviando a sus discípulos a que predicaran la palabra de Dios, a que siguieran con el ministerio. Muchos de ellos entregaron su vida, ahora sí que predicando la palabra de nuestro Padre Celestial. Pero después de que ellos fueron enviados el día de Pentecostés, ya no tuvieron miedo. Si te fijas, el Evangelio inicia donde dice: ellos estaban escondidos por miedo a los judíos. Y realmente después de que Jesús el día de Pentecostés los envía, ellos ya no tuvieron miedo de absolutamente nada, inclusive de dar su vida en el campo, de dar su vida regando la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo nos prepara a todos y cada uno de nosotros para poder regar el Evangelio, para poder regar el ministerio, para no tener miedo ni tener dudas, y que en el momento que nosotros recibimos ese Espíritu Santo, reconforte nuestra alma, nos llene de paz, asimismo nosotros, mis queridos hermanos, podamos hacer grandes cosas. Si te fijas, dice: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Esto de qué nos está hablando? De que Jesús les estaba enviando al sacerdocio, les estaba enviando a que ellos tuviesen la facultad de que en el nombre de Dios pudieran perdonar los pecados a todas aquellas personas que se les acercaran, a todas aquellas personas que necesitaran reconfortar su alma, a todas aquellas personas que necesitaran esa paz. ¿Cuál fue el primer don que les dio Dios, que les dio Jesús cuando se les apareció? La paz. Por eso les dijo: la paz esté con ustedes, porque los estaba preparando para todo lo que iba a venir cuando ellos recibieran el Espíritu Santo y empezaran a regar ese ministerio. Ese es el primer don que tenemos que pedir, mis queridos hermanos: el estar con nuestra alma llena de paz, el recibir la sabiduría para poder entender
lo que es la palabra de Dios, para poder tener esa sabiduría cuando nosotros tenemos que tomar alguna decisión, para poder tener la sabiduría y no reaccionar con impulso, sino reaccionar con amor, con caridad, con misericordia. El recibir también dentro de los dones del Espíritu Santo, el temor a Dios. ¿Esto por qué? No por el hecho de que le tengamos miedo a Dios, sino simplemente que tengamos ese miedo de fallarle a Dios, de fallarle, de lastimarle. Es ese miedo, mis queridos hermanos. Así como tienes miedo de fallarle a aquellas personas que te rodean, pues también ten miedo de fallarle a Dios. Ten ese temor de que sepas que si vas a cometer algún pecado, al que vas a lastimar es a Dios, pero también te vas a lastimar a ti mismo. Pedirle a Dios que nos dé ese don de fortaleza, ese don, mis queridos hermanos, que no nos permite doblarnos a la primera de cambio. Que si caemos, que si tropezamos, tengamos esa fortaleza para poder levantarnos y seguir caminando, para poder seguir avanzando dentro del camino de Dios. ¿Habrá pruebas? Claro que tendremos muchas pruebas, pero la fortaleza nos permitirá dirigirnos de la mejor manera a Dios, de regar este ministerio de la mejor manera posible. Pedirle a Dios que nos dé ese don del entendimiento. Ese don que nos va a permitir, mis queridos hermanos, entender y razonar todas y cada una de las cosas que a nosotros nos van pasando. Muchas de las veces nos es difícil entender los momentos de tribulación y las pruebas, pero por medio de este don sabremos comprender y tener paciencia cuando éstas se presenten. Asimismo, todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo nos ayudarán a estar siempre fortalecidos en el Santo Espíritu de Dios. Que cada vez que tengamos una prueba, pidamos la presencia del Espíritu Santo y que Él sea el que guíe nuestras vidas a partir de este momento. Y que por medio de la intercesión de Cristo ante nuestro Padre Celestial y la guía del Espíritu Santo, nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios. Y que hagamos las cosas de la mejor manera posible. No podemos seguir viviendo de la misma manera, mis queridos hermanos. Tenemos que hacer las cosas dirigidas por el Padre Celestial. Siempre tenerlo presente en nuestras vidas y ante cualquier decisión que nosotros tomemos, hacer las cosas de la mejor manera posible. Porque realmente, mis queridos hermanos, no podemos estar viviendo de la misma manera. ¿Cuántos Pentecostés hemos vivido? ¿Cuántas pasiones de nuestro Señor Jesucristo hemos vivido? ¿Cuántos momentos de prueba hemos vivido? Yo te puedo garantizar que muchos. Y si realmente seguimos viviendo de la misma manera, entonces quiere decir que no hemos entendido lo que es el ministerio, que realmente no hemos comprendido a qué venimos a este mundo. A este mundo venimos a evolucionar, a avanzar, a trascender, a crecer, a desarrollar nuestro espíritu, a desarrollar nuestra persona, a desarrollar nuestro ser. Y si realmente no nos damos cuenta de ello, entonces yo no sé qué tenga que pasar, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos entender y podamos comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Que la fortaleza, mis queridos hermanos, del Espíritu Santo en tu vida sea la guía que te lleve al camino de Dios, al camino del Maestro, y que realmente por medio del Espíritu Santo alcancemos esa santidad a la cual todos venimos a este plano. Esa santidad y esa preparación para que el día que nosotros nos encontremos con nuestro Padre Celestial estemos totalmente listos para alabarle, bendecirle y darle gloria en el cielo. Y que realmente con esa fuerza, esa garra del Espíritu Santo, ese león surge en nosotros y nos permita que no nos doblemos ante cualquier tribulación, sino que siempre fortalecidos podamos dar lo mejor de nosotros al servicio de nuestros demás hermanos. Que comprendamos y entendamos que a este mundo venimos a servir, que a este mundo venimos a acercar a todas aquellas personas que lo necesitan, que necesitan de la palabra de Dios, y que nosotros como instrumentos de nuestro Padre Celestial podamos seguir la obra que Cristo inició algún día, y que así como envió a sus discípulos el día de Pentecostés a predicar la palabra, pues de la misma manera lo hagamos nosotros. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente.
paz y bien en todo lo que hagas y que la fortaleza del Espíritu Santo se encuentre siempre en tu vida. Abrazos grandes, Dios te bendiga.